En este video vamos a empezar a hacer el trabajo con ángulos. Más precisamente vamos a enfocarnos en las características de los ángulos. Después vamos a ir a la parte de operaciones con ángulos. Pero primero vamos a hacer una introducción de algunos conceptos importantes, justamente para entender esto de ángulos. Y que serían los conceptos de recta, semirrecta y segmento. Bueno, en sí la definición de recta es que es un conjunto de puntos alineado, un conjunto infinito de puntos alineados. La recta no tiene ni principio ni fin. Dicho de otra manera, una línea recta podría ser esto, pero como lo indica la definición, es algo que no tiene ni principio ni fin, o sea que es infinito. No se sabe dónde comienza y dónde termina, o sea que lo podríamos escribir con flechitas, como diciendo que esto va para allá infinitamente y para la derecha también. O sea que no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina. Es una recta, una línea infinita. ¿Qué sería una semirrecta? Bueno, nace de la recta, pero sí tiene principio. O sea, yo por ejemplo puedo decir que arranca acá en este punto y para el otro lado es infinita. O sea, yo sé dónde arranca, pero no sé dónde termina. Ese es el concepto de una semirrecta. Y un segmento vendría a ser una porción de una recta, es un pedacito de recta, que yo sé dónde arranca y sé dónde termina. Como por ejemplo acá, yo sé que esto arranca acá y termina ahí. Entonces, eso es un segmento, es un pedacito de una recta. Semirrecta arranca en algún lugar, pero no sé dónde termina. Y la recta es infinito, o sea, no sé ni dónde arranca ni dónde termina. A ver, la semirrecta también es infinita. ¿Por qué? Porque yo sé dónde arranca, pero no sé dónde termina. Esto es infinito para un lado, o sea, la semirrecta también es algo infinito. La diferencia con la recta es que esto sí sé dónde comienza, en cambio la recta no. Bueno, esos son los tres conceptos importantes que necesitan manejar antes de saber qué es un ángulo. Entonces, los ángulos van a ser las zonas que quedan formadas cuando se cruzan, o se intersecan, mejor dicho, dos rectas, dos semirrectas, dos segmentos o mezclados, por ejemplo. Ahí tenemos dos rectas. Cuando se cruzan dos rectas, la zona que queda formada entre ellos, nos referimos a esta parte, es lo que se llama ángulo. Generalmente lo marcamos así con un arquito, ¿ven? Acá hay un ángulo, acá hay un ángulo, acá hay otro ángulo y acá hay otro ángulo. O sea que cuando se cruzan dos rectas, los que forman son cuatro ángulos. O sea que toda esta zona es lo que se llama ángulo. En este caso hay cuatro. Podría también tener dos semirrectas que sé que empiezan acá, pero no sé dónde terminan, porque recuerden que van a ser infinitas. Entonces, la zona que se forma donde se cruzan, donde se chocan, donde se tocan, como quieran llamarle, donde se intersecan es la palabra correcta, esa zona que se forma, todo eso es lo que se llama ángulo. Acá son dos semirrectas, pero podrían ser también una semirrecta y una recta. Supongamos que esta es una recta y la otra no. O sea, tengo una recta porque es infinita para los dos lados, pero acá también tengo una semirrecta porque sé que arranca acá, pero no sé dónde termina. Podría también tener dos segmentos. Yo sé que este segmento, recuerden, el segmento es el pedacito de recta. Entonces, yo sé que arranca acá y termina acá. El otro arranca también acá y termina acá. O sea, lo que se forma en la intersección, en el cruce de esos dos segmentos, eso es el ángulo. Pero además no es solamente esa porción que queda, llamémosle, encerrada, por así decirlo, o adentro o entre esos dos segmentos. También podemos ver que que esos segmentos forman ángulos, pero al contrario. ¿Qué quiere decir al contrario? Que toda esta otra zona, la zona, llamémosle, de afuera, por así decirlo, también es ángulo. Lo mismo que acá. Acá tenemos este ángulo, también tenemos este ángulo de afuera y en este caso también tenemos otro ángulo más, ¿no? Acá son tres ángulos. O sea, se ve que acá yo tengo esta porción de la recta y tengo esta otra porción, entonces ahí en el medio se forma ángulo. Acá lo mismo, entre estas también. Entonces cuando tenemos
este caso así, a este, el que está adentro, vamos a llamarle, se le llama ángulo convexo. El que está adentro. Y el que está afuera, digamos, se le llama ángulo cóncavo. Esa es la diferencia entre los ángulos. Cuando tengo dos segmentos, dos pedacitos de rectas, vamos a tener el ángulo convexo y el ángulo cóncavo. Después vamos a ver más características sobre la particularidad que tienen esos dos ángulos. Entonces, cuando se intersecan, se chocan, se cruzan dos segmentos, dos semirrectas o dos rectas, siempre se van a formar ángulos. Esta zona que queda marcada acá es el ángulo. Esto se va a llamar punto de origen. Acá es donde se origina el ángulo. Y a las rectas o los segmentos que forman al ángulo se los pueden llamar brazos, semiejes, semirrectas, tienen distintos nombres. Pero lo importante es que un ángulo es la zona que queda marcada cuando se intersecan dos rectas, dos segmentos, dos semirrectas o mezclados. Lo que vamos a ver ahora es que según cómo sea esta apertura, porque fíjense que yo tengo este ángulo así, pero podría tener también de esta manera. Acá hay ángulo también. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Este es como que está más abierto y este es más cerrado. Bueno, eso es lo que tiene que ver con, ahora vamos a empezar a trabajar con las medidas de los ángulos. Entonces, cuando tenemos que trabajar con los ángulos, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Primero, siempre vamos a tener un segmento, semirrecta o como quieran llamarle, y en alguno de los dos lados va a estar el origen, el punto de origen. Puede ser de cualquiera de los dos lados, vamos a ponerlo de este lado. Entonces yo sé que ahí va a nacer el ángulo. Recuerden que para que haya ángulo ya tenemos un segmento y tiene que haber otro que cruce por ahí o que se toque por ahí, digamos. Entonces lo que podemos hacer es marcar, por ejemplo, este ahí, y ahí tenemos los dos semiejes o los dos brazos del ángulo. Entonces, en base a eso siempre es muy importante saber dónde arranca, dónde está el origen del ángulo. Y ahora lo que vamos a ver es la clasificación de ellos. Y que obviamente esta clasificación está relacionada a las medidas que tienen los ángulos. Empecemos. Yo puedo tener la base, vamos a llamar el segmento base, el segmento que está horizontal, puede ser horizontal o no, no importa, pero el principal, arrancamos desde ahí. Entonces el otro brazo yo lo puedo tener de esta manera. Entonces, fíjense que el ángulo sería esta apertura. Siempre, ahora estamos analizando ángulos convexos, o sea, los que están en la parte de adentro, llamémosle. Entonces, hay un ángulo que esto tienen medidas y si mide 90 grados recibe un nombre y va a ser un ángulo recto. Cuando el ángulo, cuando esa apertura, cuando esa zona marcada entre dos segmentos mide 90 grados, quiere decir que el ángulo se llama recto, ángulo recto de 90 grados. Esto de medir los ángulos, como sabemos que mide 90, se hace con el elemento de geometría que es el transportador, que es el que mide justamente ángulos. Después vamos a tener otro tipo de ángulo que tiene que ver, toda esta clasificación que estamos haciendo tiene que ver con, vamos a llamarle para que lo entiendan, con la apertura. ¿Qué tanto se puede abrir este ángulo? ¿Puedo abrirlo más? ¿Puedo abrirlo menos? ¿Hasta dónde lo puedo abrir? Entonces, si yo lo abro al ángulo hasta 90, que es como que esto me queda derechito, fíjense que esto forma como una L bien derechito, es de 90 grados. Ahora, no hace falta que yo lo abra justo a 90. ¿Qué pasa si lo abro menos? Si lo abro menos, o sea que este ángulo tiene menos de 90, si tiene menos de 90 grados, estos ángulos se llaman agudos. No importa qué medida, mientras sea menor a 90, se va a llamar agudo. Fíjense que se supone que
¿Cómo me doy cuenta la apertura de esto? Bueno, siempre vamos a partir de uno de los dos brazos o uno de los dos semiejes del ángulo. Podemos partir desde este y yo puedo tener uno incluso más cerrado. Y yo sé que, a ver, ¿qué diferencia hay entre estos dos ángulos? Entre este y este. Que este es un poquito más abierto, llamémosle. Entonces, si tiene un poquito más de apertura, quiere decir que se está acercando más a 90. Y este todavía es más chico. O sea que la medida de los ángulos puede variar según el ejemplo que tengan, según lo que tengan que marcar o dibujar. Entonces, fíjense, este tiene menos abertura, este tiene un poco más y este se abrió hasta 90. O sea, podría tenerlo desde 0, arrancar a contar en 0 hasta llegar a 90. Entonces, cualquiera de esos ángulos que sea más chico que 90 se van a llamar agudos. Después vamos a tener otro tipo de ángulos que, como dijimos recién, se van a ir abriendo, voy a ir abriendo con el otro brazo, con el otro semieje, lo voy a ir abriendo hasta pasar los 90. O sea, esto, imaginemos que el de 90 siempre es el que está derecho, ¿no? El que está vertical. Entonces, si yo arranco acá acostado horizontal en 0, esto va a ir abriéndose, se va a ir abriendo, se va a ir abriendo. Cuando quede derecho va a ser un ángulo recto porque tiene 90. Y cuando se pase va a tener más de 90. Bueno, ¿cómo se llama este ángulo? Cuando tiene más de 90, mayor a 90 grados, eso se llama obtuso. Ángulo obtuso. Fíjense que toda la clasificación de estos ángulos se basan del ángulo recto, o sea, desde el de 90. A partir de ahí podemos identificar los otros. El que tiene 90, el que tiene menos de 90 o el que tiene más de 90. Entonces, recto, agudo y obtuso. Recto es el que tiene justo 90, agudo es cualquiera que tenga menos de 90 y obtuso es cualquiera que tenga mayor a 90. Estos serían los tres ángulos principales, pero no son los únicos y ahora vamos a entrar en detalles. A ver, si nosotros imaginamos, o mejor dicho, sabemos que tenemos el punto de origen del ángulo, tenemos uno de sus brazos, uno de sus semirrectas, semieje, como quieran llamarle, y dijimos que el ángulo va a ser la zona que se forma a medida que se va abriendo el otro brazo. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde se puede abrir el otro brazo? Supongamos que este es uno de sus brazos y el otro va a ser el fibrón. Entonces, ¿yo qué voy haciendo? Voy a ir abriendo, 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 abriendo. Si queda justo vertical, dijimos que era el ángulo recto de 90. Si se va a ir abriendo, 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 abriendo. La pregunta es ¿hasta dónde? Y bueno, esto no tiene una condición. No, a ver, yo lo puedo abrir hasta donde pueda. Entonces yo puedo abrirlo, sigo abriendo así. Y acá no hay nada que lo frene. Entonces esto puede seguir, va a seguir, va a seguir hasta que vuelva a quedar en el mismo lugar. Entonces vamos a dibujarlo con líneas punteadas. Supongamos que yo lo voy abriendo. ¿Cuál es el recorrido que hace el otro brazo? Va a ir haciendo esto, esto, esto. Y es como que daría toda una vuelta. Es como que estaría volviendo al mismo lugar. ¿Y qué es lo que forma? Como una especie de círculo, una circunferencia. Y de hecho eso es lo que hace el recorrido del ángulo hasta abrirse hasta su máxima amplitud, se llama. Cuando la apertura de ese ángulo se llama amplitud. O sea que lo máximo que lo podemos abrir es hasta que dé toda la vuelta. Entonces, en base a eso es donde tenemos que analizar esta clasificación que acabamos de hacer. Y nos referimos a el obtuso. El obtuso es el ángulo particular por el que puede prestar confusión. Dijimos que los obtusos son los que son mayores a 90, pero bueno, recién acabamos de ver que si yo agarro y quiero dibujar ángulos, esto se puede abrir hasta volver de nuevo a la misma posición, digamos, como que da toda la vuelta. Entonces tenemos que aclarar que el obtuso no es cualquiera que sea mayor de 90. Tenemos que decir que va a ser el que sea mayor a 90, pero menor a 180 grados. Es decir, que el obtuso está entre 90 y 180. O sea que es más grande que 90, pero más chico que 180. Y el de 180, si lo queremos dibujar, va a ser
cuando el brazo vuelva a estar como alineado con el otro brazo, o sea que la apertura que se hizo fue esta. Recuerden siempre que arranca, vamos a hacerlo con líneas punteadas, arranca acá, en el origen, los dos arrancan ahí. Entonces esta flechita, llamémosle este otro brazo, yo lo puedo mover o abrir, ¿hasta dónde? Hasta donde se me ocurra. Entonces cuando esa otra flechita llega a estar como acostado a la vez que el otro, eso forma un ángulo de 180, o sea que esta amplitud tiene 180 grados justo. Y este ángulo también recibe un nombre y se llama ángulo llano. Como el nombre lo indica, algo que está llano, la llanura. Entonces como que está todo horizontal. Entonces, ese es el ángulo llano. Entonces, ojo, el obtuso no solamente es el que se dice mayor a 90, porque eso es lo primero que le suelen decir, que el obtuso es el que tiene más de 90. Bueno, pero hay otra cosa que aclarar. Más de 90, pero menos que 180. Porque después tenemos el otro ángulo, que es el llano. Ahora, después, ángulos muy particulares. Estos son los 4 ángulos principales que los vamos a usar generalmente. Pero hay otros ángulos también importantes. Y uno de ellos sería el ángulo nulo. La palabra nulo viene de cero. Entonces, justamente como hablando de ángulos, ¿no? Digo nulo, cero. ¿Cuál sería el ángulo nulo? Si decimos que nulo quiere decir cero, o sea que vale cero, quiere decir como que los brazos no se abrieron. Es como que los brazos siempre nacen en el origen. Este es uno de los brazos y el otro, ¿dónde estaría? Estaría en la misma posición. Es como que no se abrió, es como que si fuera una sola recta, pero en realidad sabemos, semirecta, perdón, en realidad sabemos que están los dos. Es como que están pegaditos, juntos y todavía no se abrieron. Entonces, ¿esto cuánto tiene? ¿Cuánto mide? 0 grados. Y esto se llama ángulo nulo, como el nombre le indica, porque vale 0. A la vez vamos a tener el otro ángulo, también especial, que va a ser, por ejemplo, lo contrario del ángulo nulo. Va a ser el ángulo que se abra, yo lo voy a ir abriendo, pero ¿hasta dónde? Lo voy a abrir todo, o sea que es como que el ángulo lo que hace es, va a dar toda la vuelta. El ángulo dio toda la vuelta hasta llegar a dónde? A la otra posición. Entonces quedaría de esta manera, quedaría igual. Pero ¿qué pasa? En este caso, el ángulo, ¿cuál es la zona que se formó? Toda esta línea punteada. A ver, si nosotros lo vemos así, sin marcar el ángulo, no hay diferencia, porque yo en los dos tengo esto. Tengo los dos ángulos, las dos flechas en el mismo lugar. Pero lo que marca es o el recorrido o que directamente me diga cuánto vale. Porque acá si lo veo así solo pelado, no sé nada. O puede ser el nulo o puede ser este otro ángulo nuevo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, es muy importante a veces que se marque la zona. O sea, acá yo la tengo marcada con la línea punteada. Acá si no está marcada es porque directamente no hay zona para marcar, por eso vale 0. Este ángulo, cuando da toda la vuelta, mide 360 grados. Y este lo podemos llamar el ángulo completo, porque dio toda la vuelta. ¿Se entiende? O sea, los dos a simple vista son lo mismo. Son dos brazos que están como uno arriba de otro. En este está uno arriba de otro y en este también está uno arriba de otro. Yo acá lo separé para que diferencien los colores, pero no es que está uno al lado pegado. Están como uno arriba del otro, están en la misma posición, están ubicados en el mismo lugar en los dos casos. ¿Cuál es la diferencia? Que los dos brazos siempre se quedaron quietos y en el de abajo no. El brazo de arriba fue como que se fue abriendo hasta ¿dónde? Hasta que dio toda la vuelta y volvió de nuevo al mismo lugar. Es como las agujas del reloj. Y de hecho, esto se usa, el tema de ángulos, cómo se mide los ángulos, sirve también para el tema del horario cuando nosotros nos fijamos en la aguja del reloj, por ejemplo. Es muy similar y ahora vamos a trabajar también eso. Y por último vamos a ver otra clasificación muy particular, que esa es la que vamos a usar mayormente en las actividades. Tenemos ángulos complementarios
y ángulos suplementarios. Son dos clasificaciones. Los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Esto es importantísimo. Ahora vamos a ver cuál es cuál. Lo importante que tenemos que tener en cuenta para saber qué es algo complementario, qué es algo suplementario, hablando de ángulos, es que sí o sí necesitamos dos ángulos. Acá no trabajamos con ángulos individuales, con ángulos por separado. Sí o sí, tanto en complementarios como en suplementarios, se necesitan de dos ángulos. Eso es lo principal. Entonces, ¿cuándo van a ser complementarios? Cuando esos dos ángulos que tenemos suman 90 grados. O sea que yo tengo dos ángulos, supongamos que tengo dos ángulos dibujados. Si los pego, si los juntos, me tienen que formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, esa es la definición de ángulos complementarios. Son dos ángulos que juntos suman 90 grados. O sea que complementarios son los que forman un ángulo recto. Yo tengo dos ángulos, esos dos ángulos al combinarlos me van a formar un ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Quiere decir que yo tengo que agarrar dos ángulos que formen 90 grados. Por ejemplo, puedo agarrar un ángulo que mida 50 grados y otro ángulo que mida 40 grados. Tengo dos ángulos, uno mide 50 y el otro 40. Cuando los combino juntos, ¿cuánto llegan a sumar? 90 grados. Bueno, esos dos ángulos se llaman complementarios. Quiere decir que los complementarios son dos ángulos que van a llegar a sumar 90 grados. ¿Qué va a ser suplementario? Lo mismo, pero ahora son dos ángulos que juntos van a sumar 180 grados. O sea que van a formar un ángulo llano. Entonces son dos ángulos que sus medidas, cuando los juntos, van a sumar 180. O sea que me van a formar un ángulo llano. Por ejemplo, puedo decir un ángulo que valga 100 grados, y el otro que valga 80 grados. ¿Se entiende? Cuando estos dos ángulos los sumo o los junto, me va a dar 180, o sea que me está dando un suplementario. Entonces, esa es la definición de complementarios y suplementarios. Complementarios son los ángulos que suman 90 grados y suplementarios son los ángulos que suman 180 grados. Siempre agarro dos ángulos nada más. No agarro tres, no agarro cuatro, solo dos. Si agarro dos y suman 90, se llaman complementarios. Si agarro dos y suman 180, se llaman suplementarios. Si agarro dos y suman 70, no son nada. Si agarro dos y suman 150, no son nada. Los únicos dos particulares son estos: los complementarios que suman 90 y los suplementarios que suman 180. Y estos son importantísimos para poder trabajar. En el próximo video lo que vamos a trabajar ahora es justamente, vamos a empezar a operar, a hacer operaciones con los ángulos.